Algunos secretos están tan profundamente enterrados que se convierten en parte de la tierra misma, esperando en silencio hasta que alguien lo suficientemente valiente llega para desenterrarlos. Para Dylan Hart, guía de senderos de 62 años, ese momento llega cuando un rayo revela algo imposible. Un túnel sellado en un acantilado de granito oculto durante más de 2 siglos. El sello de hormigón no aparece en ningún mapa minero ni en la historia de la ciudad. Armada con el diario de campo de su difunto hermano y un pico desgastado, Dylan se abre paso sola. Lo que encuentra dentro no es un tesoro, es algo mucho más personal. El descubrimiento la obliga a enfrentarse a lo que su familia intentó olvidar y a lo que su ciudad natal juró enterrar. Pero una vez dentro, una cosa queda clara. Ella no fue la primera en entrar, y puede que no sea la última en intentar salir. ¿Qué podía ser tan terrible como para que todo un pueblo lo ocultara durante 200 años? Antes de continuar, dinos desde dónde nos ves y suscríbete. La historia de mañana es aún más extraordinaria. Dylan Hart se despertó con el familiar chirrido de su Ford F-150. El sonido del metal asentándose en el frío aire de la montaña a través del parabrisas helado. El amanecer pintaba las cimas sobre Ashford Ridge con tonos rosados y dorados. Había aparcado la noche anterior en su lugar habitual, detrás de la gasolinera cerrada de la autopista 82, donde nadie la molestaba y el propietario miraba para otro lado. A sus 62 años, se había acostumbrado a esta vida, durmiendo en la cabina extendida con su equipo de invierno como almohada, lavándose en los baños de la gasolinera, viviendo de forma austera y tranquila en los márgenes de una ciudad que nunca la había aceptado del todo. Se incorporó lentamente, con la espalda protestando por la incómoda posición en la que había dormido. El interior de la camioneta olía a pozos de café, frutos secos y el olor particular a humedad de las botas de montaña gastadas. Todas sus pertenencias cabían en este vehículo. La ropa en una bolsa detrás del asiento, el equipo de acampada en la caja y una pequeña caja con candado que contenía el diario de campo de su hermano, algunas fotografías y la escritura de un terreno que nunca había podido urbanizar. El terreno se encontraba a 5 kilómetros de la ciudad y lo había heredado de sus padres. Pero sin dinero para construir en él, ni ganas de venderlo, la propiedad seguía tan salvaje como el día en que se la dejaron. Dylan salió al aire fresco de la mañana, con el aliento formando nubes. Era una mujer alta, delgada por los años de vida en la montaña, con el pelo gris acero que solía llevar recogido en una práctica trenza. Su rostro mostraba el aspecto curtido de alguien que había pasado más tiempo al aire libre que en las profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, algunas por entrecerrar los ojos ante el sol de la alta montaña, otras por un dolor que nunca había llegado a superar del todo. Se movía con la cautela de alguien que soporta un dolor crónico, legado de 3 décadas trabajando como guía de senderos, y antes de eso, 15 años como guardabosques. La ciudad de Ashford Ridge se extendía bajo su atalaya. Una colección de edificios con estructura de madera y construcciones turísticas más nuevas se aglomeraban a lo largo de la calle principal. Según el cartel desgastado por el tiempo situado a las afueras del pueblo, la población era de 1,847 habitantes, aunque Dylan sospechaba que esa cifra incluía un generoso recuento de propietarios de segundas residencias que solo aparecían durante la temporada de esquí. El lugar había comenzado como un campamento minero de plata en el siglo XIX, había experimentado un breve auge y luego se había estabilizado en un largo declive antes de reinventarse como puerta de entrada a las actividades recreativas en la naturaleza. Las antiguas explotaciones mineras llevaban mucho tiempo abandonadas, sus túneles sellados y señalizados con carteles de advertencia, y sus residuos poco a poco recuperados por el bosque. Dylan cerró la camioneta con llave y se dirigió a la tienda general, que abría a las 6 para los pocos lugareños que empezaban a trabajar temprano. Lloyd Pritchard ya estaría dentro preparando la primera cafetera y colocando los pasteles matutinos de la panadería de 2 pueblos más allá. Lloyd tenía 73 años, cabello plateado y vestía siempre camisas de franela y tirantes, un personaje fijo en Ashford Ridge durante toda su vida. Su familia había estado allí desde el principio. Era una de las familias fundadoras, como él mencionaba cada vez que se presentaba la oportunidad. La campana sobre la puerta sonó cuando ella entró. Lloyd levantó la vista desde detrás del mostrador,
con expresión neutra pero no hostil. Buenos días, Dylan. El café está casi listo. Muchas gracias, Lloyd. Cogió un plátano y una barrita proteica de la estantería. Alimentos que podía comer mientras conducía hasta el inicio del sendero. Su primer grupo del día era a las 8. Una familia de Denver que quería hacer una ruta fácil de 2 horas con buenas oportunidades para hacer fotos. He oído que hubo una fuerte tormenta eléctrica hace 3 noches, dijo Lloyd, sirviendo café en un vaso de papel. En la cresta oriental, provocó un incendio de gran magnitud antes de que la lluvia lo apagara. Quemó unas 20 acres por lo que pude ver, respondió Dylan. Pagó sus artículos, contando el cambio exacto de la pequeña reserva que guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Hoy revisaré los senderos para asegurarme de que nada esté bloqueado. Ten cuidado ahí arriba. El terreno es inestable después de un incendio como ese. Los ojos azul pálido de Lloyd la estudiaron con una intensidad que parecía más que una preocupación casual. Hay muchos pozos de minas antiguas en esa zona. Las cosas pueden abrirse cuando el suelo se mueve. Llevo 40 años haciendo senderismo por estas montañas, Lloyd. Sé dónde están los peligros. Estoy segura de que sí. Le entregó el café. Aún así, hay cosas que es mejor dejar en paz. La historia se enterró por buenas razones. El comentario quedó suspendido en el aire entre ellos, peculiar y expectante. Antes de que Dylan pudiera responder, la campana volvió a sonar y Renata Cole entró, trayendo consigo el aroma del perfume de lavanda y los libros antiguos. Renata era la bibliotecaria del pueblo, de unos 50 años, con el pelo oscuro que se estaba volviendo elegantemente gris y la postura cuidadosa de alguien que pasa sus días entre cosas frágiles. Se había mudado a Ashford Ridge hacía 20 años desde algún lugar del este, atraída por el aire de la montaña y la promesa de una vida más tranquila. Buenos días a los dos, dijo Renata, dirigiéndose directamente al café. Dylan, me alegro de haberte encontrado. Ayer alguien preguntó por mapas históricos de senderos, los antiguos, de antes de que se hiciera cargo el servicio forestal. Pensé que quizá tendrías copias de cuando eras guardabosques. Depende de qué senderos les interesen. Dylan acunó la taza caliente entre las palmas de las manos. ¿Para qué es la investigación? No lo dijeron específicamente, solo que les interesan las raíces de los primeros colonos y las carreteras de acceso a las minas. Renata intercambió una rápida mirada con Lloyd, tan breve que Dylan casi no la vio. Ya sabes cómo es. A la gente le fascina la historia local. Dylan asintió, pero algo en ese intercambio la inquietó. En los 15 años que llevaba viviendo en las afueras de esta ciudad, había aprendido a leer sus ritmos, a percibir cuándo las familias antiguas se cerraban en banda en torno a algún conocimiento compartido. Ashford Ridge tenía secretos como las montañas tienen piedras, tantos que se habían convertido en parte del paisaje, invisibles hasta que tropezabas con uno. Ella había tropezado con muchos durante su estancia allí, aunque ninguno explicaba por qué su hermano menor, Danny, había muerto en esas montañas hacía 15 años. El informe oficial decía que se había caído mientras hacía senderismo solo. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, al pie de un acantilado en la cresta oriental. Muerte accidental. Caso cerrado. Pero Danny era un escalador experimentado, cauteloso hasta el extremo, y en las semanas previas a su muerte, había estado obsesionado con algo que había encontrado en los registros históricos de la ciudad, algo que intentó contarle en mensajes telefónicos cada vez más urgentes. Ella había estado demasiado ocupada para responder. Ese fracaso la atormentaba más que cualquier otra cosa en su vida. Estaba trabajando en una operación de búsqueda y rescate cuando Danny murió, fuera del alcance de la cobertura móvil durante 72 horas críticas. Para cuando recibió sus mensajes, para cuando condujo desde Wyoming, donde estaba destinada, su hermano ya estaba enterrado y el sheriff había dictaminado que se trataba de un accidente. Sin investigación, sin preguntas, solo condolencias y una caja con los efectos personales de Danny, entre los que se encontraba el maltrecho diario de campo. Ahora lo guardaba como un talismán. Dylan había dejado el servicio de parque 6 meses después, incapaz de concentrarse, incapaz de confiar en su propio criterio. Después de fallarle a la persona que más le importaba, regresó a Ashford Ridge porque era el último lugar donde había hablado con Danny, porque irse le parecía abandonarlo por segunda vez. El pueblo toleraba su presencia, era útil como guía,
conocedora de la zona rural, pero nunca la habían invitado a formar parte de los círculos más cerrados. Nunca le habían confiado las verdades que las familias antiguas guardaban con tanto cuidado. Terminó su café y salió. La mañana se estaba iluminando. La luz del sol se derramaba sobre las cimas. Condujo su camioneta por la sinuosa carretera de montaña hasta el comienzo del sendero oriental, donde se reuniría con sus clientes. La zona quemada era oscura en la ladera de la montaña, donde un rayo había caído sobre un pino muerto, y el fuego resultante había consumido la maleza seca por la sequía antes de que la lluvia de la tormenta lo extinguiera. La familia de Denver llegó justo a tiempo. Padres de unos 50 años con hijos en edad universitaria que parecían ligeramente resentidos por haber sido arrastrados a un paseo por la naturaleza. Dylan les dio su introducción habitual, cubriendo aspectos básicos sobre la altitud, la hidratación y la importancia de permanecer en los senderos señalizados. Había aprendido a evaluar rápidamente a los grupos. Estos eran clientes fáciles, más interesados en alejarse de los teléfonos durante un par de horas que en hacer senderismo serio. Comenzaron a subir por el sendero a un ritmo cómodo. Dylan señaló puntos de referencia, identificó árboles y flores silvestres y contó historias edulcoradas sobre la historia minera de la zona. Después de tantos años, el trabajo era automático y solo requería una mínima parte de su atención. El resto de su mente seguía divagando hacia esa zona quemada, visible a través de los claros del dosel del bosque. Después de llevar a la familia sana y salva al inicio del sendero y cobrar sus honorarios, Dylan tomó una decisión. No tenía más reservas hasta el día siguiente. Tenía toda la tarde por delante y esa sección quemada de la cresta la había estado llamando desde que la vio por primera vez desde el pueblo. Cargó una mochila con agua, material de primeros auxilios y equipo básico de escalada, y luego condujo hasta un apartadero sin señalizar que conocía de su época de guardabosques. Desde allí, un sendero de animales conducía hacia la zona quemada. La caminata duró 40 minutos, subiendo sin descanso por el bosque no quemado antes de llegar al paisaje ennegrecido. El fuego tenía la capacidad de revelar cosas. El intenso calor consumió la vegetación superficial y la hojarasca, dejando al descubierto el suelo desnudo y la roca. Dylan avanzó con cuidado entre las cenizas, consciente de los puntos calientes ocultos y del terreno inestable. El fuego había arrasado todo, reduciendo todo a carbón y cenizas. Incluso los árboles más grandes quedaron reducidos a espigas ennegrecidas. Estaba avanzando por la base de un acantilado de granito cuando lo vio. El fuego había quemado un denso matorral de robles que debía de llevar décadas creciendo allí, y detrás de donde había estado el matorral, incrustado en el propio acantilado, había una abertura, no la boca de una cueva natural, sino algo inconfundiblemente construido. Una entrada rectangular de quizás 5 pies de alto y 3 pies de ancho, sellada con hormigón que se había desgastado hasta adquirir un color gris moteado. Dylan se acercó lentamente, con el corazón empezando a latir con fuerza. El sello de hormigón era viejo, estaba agrietado en algunos lugares, pero aún intacto. A su alrededor, formando una especie de marco, había piedras que habían sido talladas a mano, cortadas y encajadas con una precisión que delataba una mano de obra experta y un propósito deliberado. El estilo de construcción no se parecía en nada al trabajo en roca tosca, típico de las operaciones mineras. Esto era más antiguo, más cuidadosamente hecho. Sacó su teléfono y tomó fotografías desde múltiples ángulos. Luego examinó el sellado más de cerca. No había marcas, ni fechas, ni indicios de quién lo había construido o cuándo. Pero las piedras talladas a mano sugerían que databa, como muy tarde, de principios del siglo XIX, una época en la que Ashford Ridge era apenas un asentamiento, cuando esta zona todavía era un territorio disputado entre las crecientes reivindicaciones estadounidenses y el pueblo Ute, que había vivido allí durante generaciones. Dylan sacó el diario de campo de Danny de su mochila. Lo había leído tantas veces que se sabía casi de memoria, pero ahora lo hojeó con renovada urgencia. Allí había un boceto que Danny había hecho de lo que parecía la entrada de un túnel, con notas al lado. Comprueba Eastern Ridge. Los mapas antiguos no muestran nada, pero los lugareños no quieren hablar de ello. 3 escudos familiares coinciden con las firmas de la carta fundacional. ¿Por qué está sellado? Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el diario junto a la entrada sellada.
Danny había encontrado esto o había encontrado algo parecido, y en las semanas posteriores a haber hecho estas notas, había muerto. El sol se le estaba poniendo tras las cumbres. Dylan sabía que debía marcharse, volver con el equipo adecuado y quizá con alguien que pudiera ayudarla a comprender lo que había encontrado. Pero la idea de contarle a alguien del pueblo este descubrimiento la hizo sentir instintivamente cautelosa. La advertencia de Lloyd aquella mañana resonaba en su mente. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Se quedó de pie entre las cenizas y los restos carbonizados, mirando fijamente aquella entrada sellada, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Mañana volvería. Traería herramientas y descubriría lo que su hermano había estado buscando cuando murió. Las montañas guardaban sus secretos, pero Dylan Hart había perdido la paciencia con el silencio. Dylan regresó al túnel sellado antes del amanecer. Su camioneta estaba cargada con herramientas que había reunido durante años de trabajo de mantenimiento de senderos. Un pico, una palanca, un mazo, guantes de trabajo y una potente linterna LED. Se había pasado toda la noche diciéndose a sí misma que estaba siendo una tonta, que debía informar del hallazgo al servicio forestal o al menos llevar a alguien con ella. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba las notas de Danny y la forma en que el pueblo había cerrado filas tras su muerte. Fuera lo que fuera, pertenecía primero a la memoria de su hermano. La subida le llevó menos tiempo en la oscuridad previa al amanecer. Su linterna frontal abría un estrecho túnel en la oscuridad. Conocía estas montañas como otras personas conocen las calles de la ciudad. Cada curva y cada punto de referencia estaban grabados en su memoria muscular. Cuando llegó a la zona quemada, el cielo del este comenzaba a palidecer. La entrada sellada parecía más siniestra a la luz del amanecer, que desgastaba el hormigón como una cicatriz en el granito. Dylan dejó su mochila, se puso los guantes de trabajo y levantó el pico. El hormigón era tan viejo que esperaba que estuviera quebradizo, debilitado por siglos de ciclos de congelación y descongelación. Eligió un punto cerca del borde, donde el sellado se unía con el marco de piedra tallado a mano, y golpeó. El impacto le sacudió los hombros, pero el hormigón se agrietó satisfactoriamente. Volvió a golpear, y luego otra vez, encontrando un ritmo. Los trozos comenzaron a desprenderse, revelando la oscuridad que había detrás. El trabajo era más duro de lo que había previsto. La mezcla que habían utilizado para sellarlo estaba bien hecha y se había endurecido como la roca. El sudor empapaba su camisa, a pesar del aire fresco de la mañana. Su espalda gritaba de dolor, pero siguió golpeando, impulsada por algo más allá de la lógica. Después de una hora de trabajo constante, había abierto un hueco lo suficientemente grande como para que pasara la luz. El aire frío salió a borbotones, trayendo consigo el olor de la tierra profunda y la piedra, y algo más, el tiempo mismo, medido en polvo y quietud. Amplió la abertura hasta que pudo pasar, y luego se detuvo para recuperar el aliento. Detrás del hormigón había otra barrera, una placa de hierro de quizás 1 metro cuadrado, forjada a mano y oscurecida por el paso del tiempo. Dylan quitó el polvo de hormigón y se le cortó la respiración. En el metal había grabados 3 símbolos, escudos familiares, representados con gran detalle. Debajo de ellos, unas palabras en latín, Silentium proerpetum. Sus conocimientos de latín del instituto estaban oxidados, pero pudo descifrarlos. Silencio para siempre. Sacó el diario de Danny y comparó los escudos con sus bocetos. Coincidían perfectamente. 3 familias habían sellado este túnel, lo habían marcado con sus símbolos y habían jurado silencio eterno. La fecha grabada en el hierro era 1,84. Dylan fotografió la placa desde todos los ángulos y luego examinó sus bordes. A diferencia del hormigón, que estaba fijado con mortero, la placa de hierro parecía estar atornillada al marco de piedra que había detrás. Los tornillos estaban muy oxidados, pero pensó que podría aflojarlos con la palanca. Le llevó otros 40 minutos de cuidadoso esfuerzo con la palanca antes de que el primer perno cediera. Los demás siguieron más fácilmente y finalmente toda la placa se movió. Dylan la sacó y la dejó cuidadosamente a un lado. La abertura detrás exhaló otra bocanada de aire frío y ella iluminó con su linterna un pasillo de piedra tallada a mano que se adentraba en la oscuridad. Le temblaban las manos mientras ajustaba su linterna frontal y comprobaba su suministro de agua. Todos sus instintos le decían que era peligroso,
que debía marcar la ubicación y pedir ayuda. ¿Pero ayuda de quién? ¿Del sheriff que había dictaminado que la muerte de Danny había sido un accidente? ¿De los ancianos del pueblo que claramente sabían más de lo que habían compartido? No. Fuera lo que le esperaba en esa oscuridad, lo afrontaría de la misma manera que había afrontado todo desde que perdió a su hermano. Dylan se coló por la abertura y se quedó de pie en el pasillo. La mampostería era extraordinaria. Las paredes estaban cortadas de forma lisa y recta. El techo era un arco preciso. Era obra de artesanos expertos, no de mineros toscos que picaban la roca. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, y en ese polvo vio algo que hizo que su corazón latiera con fuerza contra sus costillas. Huellas. Huellas de botas relativamente recientes que se adentraban en el túnel. Alguien había la manera de entrar, o tal vez nunca había necesitado abrirse paso. Tal vez había tenido la llave de este lugar sellado desde el principio. Dylan se arrodilló y examinó las huellas con cuidado. Parecían ser de botas de montaña, de talla masculina por la longitud, con un dibujo distintivo en la suela. Contando las huellas de ida y vuelta, contó 3 juegos distintos, varias personas o una persona que había hecho varios viajes. Siguió las huellas más adentro. El túnel se extendía recto durante unos 15 metros y luego se abría a una cámara más amplia. Aquí, el sistema de cuevas naturales se unía al pasadizo excavado a mano, y Dylan pudo ver dónde los antiguos constructores habían suavizado la transición, creando un espacio que parecía casi una habitación. Una pared estaba cubierta de estantes de piedra. Una zona ennegrecida en el techo delataba antiguos incendios. Esto había sido más que un túnel. Alguien había utilizado este espacio durante largos periodos de tiempo. En el suelo, cerca de la pared, encontró el primer artefacto, un medallón de plata medio enterrado en el polvo. Lo recogió con cuidado, limpiando siglos de acumulación. El medallón se abrió al tocarlo, revelando un retrato en miniatura pintado sobre marfil, una joven de cabello y ojos oscuros, con rasgos indígenas representados con claro afecto. Dentro de la tapa, una inscripción en letra fluida, D.H., mi corazón permanece. Dylan fotografió el medallón y luego lo guardó cuidadosamente en su bolsillo. Continuó registrando el espacio y encontró más cosas. Trozos de tela podrida, fragmentos de cerámica, un juguete de madera para niños tallado con forma de caballo. Pruebas de que alguien había vivido en ese espacio oculto. ¿Pero por qué? ¿Quién elegiría vivir en un túnel sellado o, peor aún, quién se vería obligado a hacerlo? Se acercó a examinar la pared del fondo y encontró unos arañazos en la piedra. Palabras talladas con cuidado, algunas en inglés, otras en una escritura que no reconoció. Las palabras en inglés decían: Daniel Hawthorne, traidor, Denali del pueblo de la montaña. Nuestros hijos, James y Sarah, sellados aquí por aquellos que robarían nuestra tierra. Que Dios los juzgue por este pecado. 184. El mismo año estampado en la placa de hierro. La mente de Dylan se aceleró, tratando de reconstruir lo que estaba viendo. Una familia había sido encerrada aquí, deliberadamente encarcelada. Fotografió la inscripción con las manos temblorosas por la ira y el horror. Esto no era solo historia, era un crimen, de 2 siglos de antigüedad, pero no menos terrible por su edad. Un sonido resonó detrás de ella, rocas cayendo, distantes, pero claras. Dylan se giró, su luz proyectando sombras salvajes por toda la cámara. El sonido volvió a oírse, más cerca. Había alguien más en el túnel. Apagó la linterna y se pegó a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. La luz parpadeó desde el pasillo de entrada. Otra linterna se hizo más brillante, pasos cuidadosos pero audibles en el silencio. Quienquiera que fuera, se dirigía directamente hacia su posición. Dylan sopesó sus opciones, luchar o esconderse. Tenía 62 años y todavía estaba sola, sin saber quiénes ni cuántas personas podían venir. Divisó una estrecha grieta en la pared del fondo, apenas visible en la oscuridad, y se metió en ella justo cuando la luz barría la cámara. La figura que entró se movía con la confianza de alguien familiarizado con el espacio. Dylan lo vio de refilón. Era un hombre, con un abrigo grueso de invierno y el rostro oculto por el resplandor de la linterna. Se dirigió directamente al lugar donde ella había estado examinando la pared, iluminó la inscripción con la linterna y luego sacó un teléfono y hizo una llamada. Sí, es Tally. Ha estado aquí, ha encontrado la cámara con la inscripción, ha dejado huellas por todas partes.
Una pausa. No sé cómo la ha encontrado. Ayer el sello parecía intacto. Otra pausa. No podemos dejarlo así. Si se lo cuenta a alguien, si esto se descubre, su voz se hizo más baja, más difícil de oír. Sé lo que mi padre le hizo a su hermano. Lo sé, pero ahora no tenemos otra opción. La mujer del corazón sabe demasiado. La sangre de Dylan se heló. Tally, el sheriff Boone, Tally, el hombre que había investigado la muerte de Danny, y estaba hablando de que su padre le había hecho algo a su hermano. No fue un accidente, fue un asesinato. El sheriff terminó su llamada y comenzó a registrar la habitación metódicamente. Su luz barría cada rincón, y Dylan se adentró más en la grieta, apenas respirando. La luz pasó a pocos centímetros de su escondite y luego siguió adelante. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos, Tally se marchó por donde había venido. Dylan esperó en la oscuridad, contó hasta 500 y luego salió a gatas. Tenía que salir de allí. Tenía que llevar esa prueba a un lugar seguro. Pero cuando se dirigía hacia el pasillo de entrada, oyó un sonido que la heló. El roce de piedra contra piedra, el ruido sordo de algo pesado. Corrió hacia adelante y vio confirmado su peor temor. La entrada estaba bloqueada. Alguien había rodado una roca frente a la abertura, sellándola en el interior. Empujó desesperadamente, pero no se movió. Estaba atrapada en el mismo lugar que había encarcelado a la familia Hawthorne 221 años atrás. Y afuera, la Sheriff Tally sabía exactamente dónde estaba. El pánico la invadió primero, puro y primitivo. Dylan se lanzó contra la roca que bloqueaba la entrada, con el hombro gritando por el impacto, sin lograr nada. La piedra era enorme y estaba muy bien encajada. No podía moverla desde ese lado, no sin una palanca que no tenía. Se obligó a detenerse, a respirar, a pensar. El pánico mataba a las personas en la naturaleza más rápido que la exposición al frío o la deshidratación. Había aprendido esa verdad en sus días como guardabosques. Lo había visto comprobado una y otra vez. Se alejó de la entrada bloqueada y hizo inventario. Activos. Linterna frontal LED con pilas nuevas, unas 8 horas de luz, botella de agua, 3/4 llena, barritas proteicas en el bolsillo de la chaqueta, teléfono sin cobertura, pero con la mitad de la batería, botiquín básico de primeros auxilios, palanca y un pequeño martillo que había dejado cerca de la entrada cuando entró. Las fotos de su teléfono probaban lo que había encontrado. Pasivos. Atrapada en un sistema de túneles sellados con suministro de aire limitado. Aunque la corriente constante que había sentido antes sugería que había ventilación en algún lugar. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de que alguien notara su ausencia. Probablemente no hasta mañana, cuando su próxima cita con un cliente quedara sin respuesta. El Sheriff Tally, que acababa de insinuar su implicación en el asesinato de Danny, sabía exactamente dónde estaba. Tenía que encontrar otra salida. El diario de Danny mencionaba pasadizos conectados, referencias al antiguo sistema de minas de Ashford. Si este túnel databa de 184, era anterior en décadas a las operaciones mineras comerciales. Pero los mineros posteriores podrían haber cruzado estos pasadizos más antiguos. Necesitaba explorar más profundamente. Necesitaba encontrar cualquier conexión que Danny hubiera descubierto. Dylan recuperó el punzón y el martillo, comprobó su linterna frontal y volvió a la cámara con las inscripciones. Más allá, el pasadizo continuaba hacia una oscuridad más profunda. Marcó su ruta con tiza de su botiquín de primeros auxilios, dibujando flechas en las paredes cada 20 pasos. Perderse en un sistema de cuevas era una sentencia de muerte. El túnel descendía gradualmente. La piedra tallada a mano daba paso a formaciones naturales más rugosas. Pasó por pasadizos laterales, estrechas grietas que se retorcían en la oscuridad, pero se mantuvo en el pasillo principal, que mostraba signos de uso. El suelo estaba más desgastado y el techo oscurecido por el humo antiguo. Alguien había recorrido esta ruta con regularidad, hacía mucho tiempo. Después de unos 200 metros, encontró el primer artefacto que no estaba en la cámara de habitabilidad. Una bolsa de cuero casi podrida, metida en un hueco de la pared. La abrió con cuidado y encontró dentro unos papeles, protegidos por el aire seco, pero frágiles como cenizas. Libros de contabilidad escritos con tinta descolorida.
Fotografió cada página, entrecerrando los ojos para ver la antigua caligrafía. Las entradas databan de 184 a 185, suministros entregados en el emplazamiento de la cresta, harina, carne seca, aceite para lámparas, mantas, recibos firmados por alguien llamado Ashford, pagos por silencio a varios nombres, la mayoría de los cuales aparecían en las notas de Danny como familias fundadoras de la ciudad. Prueba de que la familia sellada había sido abastecida, al menos inicialmente, prueba de que varias personas sabían que estaban allí. Las últimas entradas la enfermaron. Los suministros se interrumpieron a finales de 1805. La última anotación decía simplemente, no se necesitan más provisiones. El sellado se hará permanente. Asunto resuelto. Los matarían de hambre, o eso esperaban. Dylan pensó en los juguetes que había encontrado, en los restos del tamaño de un niño que aún podrían estar más profundos en este sistema, y la rabia quemó su miedo. Continuó adelante, más decidida que nunca. El túnel se abría a una caverna más grande. Esta no mostraba signos de modificación humana. Era una catedral natural en el corazón de las montañas. Estalactitas colgaban del techo. El haz de luz de su linterna frontal no alcanzaba las paredes más lejanas. Avanzó con cuidado por el suelo irregular, probando cada paso antes de apoyar su peso. Al otro lado, encontró lo que esperaba, otro pasadizo, pero este mostraba una mampostería diferente. Cortes más toscos, marcas de herramientas de taladros de acero y cicatrices de dinamita. Trabajos mineros de la década de 1800, décadas después del sistema de minas comerciales, para llegar a estos pasadizos más antiguos. ¿Había encontrado Danny esta conexión? ¿Era así como había entrado y salido sin romper el sello? Y si era así, el padre del sheriff Talley lo había seguido hasta aquí, lo había acorralado en estos pasadizos oscuros y se había asegurado de que nunca compartiera lo que había encontrado. El túnel minero mostraba signos de uso reciente, las mismas huellas de botas que había visto antes, junto con marcas de rasguños recientes en las paredes. Alguien había estado entrando y saliendo por esta ruta. Tal vez el propio Talley, revisando el lugar periódicamente para asegurarse de que el secreto permaneciera oculto. La arrogancia de ello la dejó atónita. Habían asesinado a Danny para proteger un crimen de 2 siglos de antigüedad y luego simplemente habían seguido con sus vidas, dirigiendo la ciudad y haciendo cumplir la ley. Siguió el pasadizo minero durante lo que le pareció una hora, subiendo gradualmente. Se estaba quedando sin agua y el cansancio la agobiaba, pero no podía detenerse. Ese túnel tenía que llevar a algún sitio. Según los mapas antiguos, la mina Ashford tenía múltiples entradas, la mayoría selladas por el Servicio Forestal en 1960. Pero las notas de Danny sugerían que al menos una ruta seguía parcialmente accesible. La encontró donde el pasadizo se estrechaba hasta apenas el ancho de los hombros, en una sección donde el techo se había derrumbado parcialmente, dejando un estrecho paso que daba a otra cámara más allá. Dylan se abrió paso ignorando la piedra, rascándose la espalda y el terror primitivo de estar atrapada bajo tierra. Al otro lado, se encontró en lo que claramente era una antigua galería minera, con los soportes de madera aún intactos en su mayor parte y vías de tren oxidadas que recorrían el suelo. Lo reconoció de sus días como guardabosques. Las galerías orientales de las minas de Ashford, oficialmente selladas, pero accesibles si se sabía por dónde sortear los derrumbes. Había estado allí hacía 20 años en una misión de búsqueda y rescate y había memorizado la distribución. La entrada principal estaba a 3 kilómetros de túnel desde allí, pero había un pozo de ventilación, quizás a 1 kilómetro en la otra dirección. Si podía llegar hasta él, si no estaba completamente sellado, tal vez podría salir. Dylan miró su teléfono. Seguía sin haber señal, pero la batería estaba al 30%. Tenía que ahorrarla. Tomó otra serie de fotografías que mostraban la conexión entre el antiguo túnel y el sistema de minas. Luego atenuó la pantalla y comenzó a caminar. La mina estaba en peor estado de lo que recordaba. 20 años de abandono habían debilitado los soportes de madera. Algunas secciones del techo se habían derrumbado, lo que la obligaba a trepar por montones de escombros y a pasar por huecos estrechos. El aire estaba viciado y frío, pero aún se movía ligeramente, una buena señal de que el sistema de ventilación no estaba completamente bloqueado. Encontró el pozo, donde su memoria le decía que estaría,
una subida vertical de unos 12 metros hasta la superficie. La escalera de madera que una vez había estado atornillada a la pared se había podrido en su mayor parte, pero los peldaños de hierro clavados en la roca seguían en su sitio. Dylan probó el primero, aguantó, empezó a subir. A mitad de camino, uno de los peldaños se soltó. Se agarró al peldaño de arriba, con los pies buscando apoyo en la piedra, y el corazón le latía con fuerza mientras colgaba allí, recuperando el equilibrio. El prior se le escapó del cinturón y cayó con estrépito en la oscuridad. No tenía aliento para maldecir. Los últimos 4,5 metros fueron los peores. Cada movimiento era un riesgo calculado en peldaños que podían ceder. Pero finalmente su mano tocó, no la roca, sino una rejilla metálica, la cubierta del conducto de ventilación. Empujó contra ella y se movió ligeramente. No estaba sellada, solo cubierta de escombros. Dylan se apoyó con los pies y empujó con todas sus fuerzas. La rejilla se levantó, se inclinó y cayó. El aire frío de la montaña entró a raudales, lo más hermoso que había sentido jamás. Se levantó y salió, desplomándose en la ladera de la montaña bajo el sol de la tarde. Lo había conseguido. Estaba viva. Y tenía pruebas que, tras 15 años de silencio, revelarían por fin la verdad sobre lo que le había ocurrido a su hermano. Pero primero tenía que llegar a un lugar seguro, porque el sheriff Boone Talley pensaba que seguía atrapada bajo tierra, y cuando descubriera que había escapado, vendría a buscarla. Dylan se orientó. El conducto de ventilación la había llevado a la ladera norte de la cresta, a unos 3 kilómetros de donde había dejado su camioneta. El sol ya se estaba poniendo hacia los picos occidentales. Había estado bajo tierra durante casi 8 horas. Le dolía el cuerpo en una docena de sitios. Tenía las manos arañadas y sangrando, y estaba desesperadamente sedienta, pero era libre. No podía volver a su camioneta. Talley la estaría vigilando, esperando a ver si salía. Necesitaba encontrar a alguien en quien pudiera confiar esta información, alguien ajeno a la red de familias antiguas y secretos protegidos. ¿Pero quién? En sus 15 años en Ashford Ridge, se había mantenido deliberadamente aislada, sin establecer nunca el tipo de relaciones que ahora le serían útiles. Entonces recordó a Renata Cole. La bibliotecaria se había mudado allí desde fuera, no tenía vínculos con las familias fundadoras y había preguntado por mapas históricos. Parecía interesada en la historia real de la ciudad, no solo en la versión edulcorada. Era un hilo de esperanza muy fino, pero era todo lo que Dylan tenía. Comenzó a caminar hacia el noroeste, alejándose de los senderos y utilizando la cobertura del bosque. Su entrenamiento como guardabosques volvió a ella. Muévete en silencio. No dejes rastro. Asume que te están siguiendo. El terreno era brutal, todo pendientes empinadas y árboles caídos, pero no podía arriesgarse a tomar las rutas más fáciles, donde alguien podría verla. Le llevó 3 horas recorrer lo que debería haber sido una caminata de 1 hora. Cuando llegó a las afueras de la ciudad, ya había caído la noche. Cojeaba mucho, se había quedado sin agua hacía tiempo y solo la impulsaba su determinación. Había dado un rodeo para acercarse por el norte, donde la biblioteca se encontraba en una calle tranquila, alejada de Main. La biblioteca estaba a oscuras, cerrada por la noche, pero Renata vivía en el apartamento de arriba. Dylan podía ver luces en las ventanas de la planta superior. Se movió entre las sombras hasta la entrada trasera, donde unas escaleras exteriores conducían a la puerta privada. Subió con cuidado, paso a paso, y llamó a la puerta. Silencio. Luego pasos en el interior. La puerta se abrió un poco, con la cadena de seguridad puesta, y el rostro de Renata apareció en el hueco. Sus ojos se abrieron como platos. Dylan, Dios mío, ¿qué te ha pasado? Tengo que entrar, por favor. No puedo explicarlo aquí. Renata dudó solo un segundo, luego cerró la puerta para quitar la cadena y la abrió de par en par. Entra rápido. El apartamento era pequeño pero acogedor, lleno de libros y muebles cómodos. Dylan entró tambaleándose y Renata cerró la puerta tras ella y corrió las cortinas. Estás herida. Siéntate. Voy a buscar el botiquín. Aún no hay tiempo para eso. Dylan sacó su teléfono. Necesito enviar estas fotos a alguien fuera de la ciudad, a alguien que no esté influenciado por el sheriff. ¿Conoces a alguien así? No tiene sentido. ¿Qué fotos? ¿Qué pasa con el sheriff? Danny no murió en un accidente. Dylan mostró las fotos en su teléfono. El túnel sellado, la placa de hierro con sus escudos y la inscripción en latín.
la cámara con el mensaje tallado de la familia Hawthorne, los libros de contabilidad que muestran los pagos por silencio. Encontró pruebas de un asesinato, de múltiples asesinatos, y el sheriff Talley lo mató para mantenerlo en secreto. Renata palideció. Se hundió en una silla, mirando fijamente la pantalla del teléfono mientras Dylan se desplazaba por las imágenes. Los registros sellados, susurró. Siempre me lo pregunté. Hay lagunas en los documentos fundacionales de la ciudad, años en los que no se archivó nada, pero pensé que solo se trataba de un mal mantenimiento de los registros. Era un encubrimiento. Una familia fue encerrada en ese túnel y abandonada a su suerte. Daniel Hawthorne, su esposa Denali y sus 2 hijos, enterrados vivos en 1804 porque tenían un derecho legal sobre las tierras que querían las familias fundadoras. La voz de Dylan se quebró. Danny encontró pruebas, así que también lo mataron. Muéstrame todo. Durante la siguiente hora, Dylan le mostró a Renata todas las fotografías, todos los descubrimientos. La bibliotecaria escuchó con creciente horror, haciendo preguntas de vez en cuando, pero sobre todo absorbiendo la enormidad de lo que estaba viendo. Cuando Dylan terminó, Renata se quedó en silencio durante un largo rato. Tengo una amiga, dijo finalmente, en la Sociedad Histórica de Colorado, en Denver. Es honesta, minuciosa y lleva años insistiéndome para que le deje investigar el periodo de fundación de Ashford Ridge. Si le envío esto, se lo tomará en serio. Hazlo. Envía todo. Y envía copias a la Policía Estatal, al FBI, a cualquiera que se te ocurra que tenga autoridad sobre el Sheriff Talley. Renata cogió el teléfono y empezó a reenviar los archivos. Mientras ella trabajaba, Dylan bebió 3 vasos de agua y se dejó caer en el sofá. El cansancio la invadió, exigiéndole que cerrara los ojos, pero se obligó a mantenerse alerta. Aún no estaban a salvo. Hecho, dijo Renata después de 20 minutos. He enviado tus fotos a 5 personas diferentes, todas con explicaciones detalladas. Aunque nos pase algo, ahora las pruebas están ahí fuera. Muy inteligente, dijo Dylan con una sonrisa cansada. Gracias por creerme. Llevo 20 años viviendo aquí y nunca me he sentido como si perteneciera. Esta ciudad se construyó sobre un crimen, y las familias que se beneficiaron de él han estado protegiendo su secreto desde entonces. Renata le devolvió el teléfono. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos. Tus contactos tardarán tiempo en revisar las pruebas y tomar medidas. Mientras tanto, Talley cree que sigo atrapada en ese túnel. Mientras lo crea, tenemos ventaja. Un ruido en la planta baja los hizo quedarse paralizados. La puerta principal de la biblioteca se abrió. Se oyeron pasos en las escaleras que conducían a la planta pública. Luego, voces masculinas autoritarias. Alguien estaba registrando la biblioteca. ¿Hay otra salida?, susurró Dylan. La escalera de incendios del lado este. Pero Dylan, si te encuentran, no lo harán. Se acercó a la ventana y la abrió con cuidado. La escalera de incendios era de metal viejo, probablemente ruidosa, pero no tenían otra opción. Si alguien pregunta, no me has visto. No sabes nada de esto. ¿Entendido? No voy a dejar que te enfrentes a esto solo. Ya me has ayudado más de lo que crees. Lo importante es sacar esa prueba. El resto es solo sobrevivir hasta que llegue la ayuda. Dylan apretó la mano de Renata. Gracias. Salió a la escalera de incendios y empezó a bajar, moviéndose lo más silenciosamente posible. El metal crujía bajo su peso, pero aguantaba. Llegó al suelo y se fundió con las sombras detrás del edificio justo cuando oyó que llamaban a la puerta del apartamento de Renata. Golpes fuertes y oficiales. El departamento del sheriff. Dylan se movió en la oscuridad hacia el bosque, más allá de la ciudad. No podía quedarse en Ashford Ridge. Necesitaba esconderse para mantenerse libre hasta que las autoridades con las que había contactado pudieran actuar sobre la base de las pruebas. Las montañas habían ocultado terribles secretos durante 2 siglos. Ahora tendrían que ocultarlas solo unos días más. A sus espaldas, las luces del pueblo parecían arder con una nueva amenaza. Cada ventana podía ocultar ojos que la vigilaban. Cada sombra podía esconder a alguien que trabajaba para proteger los crímenes de la antigua familia. Había vivido al margen de esta comunidad durante 15 años, sin llegar a pertenecer a ella. Ahora comprendía que había sido mejor así. El precio de la aceptación en Ashford Ridge era la complicidad y el asesinato. Se adentró en los árboles, en la fría noche de montaña, y siguió avanzando. Danny había muerto buscando la verdad. Ella seguiría viva para asegurarse de que finalmente se supiera.
La torre de vigilancia contra incendios abandonada se alzaba en un pico a 3 millas de la ciudad, accesible solo por un sendero empinado que pocos turistas se atrevían a recorrer. Dylan había mantenido el sendero durante sus días como guardabosques, conocía cada curva y cada mirador. La torre en sí era una reliquia de 1952. Estaba programada para su demolición, pero nunca se consiguió la financiación. Era el lugar perfecto para refugiarse de los elementos, con vistas a cualquiera que se acercara y lo suficientemente remoto como para que fuera improbable que algún excursionista se topara con ella. Llegó justo antes del amanecer, con el cuerpo gritando de agotamiento. La puerta de la base de la torre colgaba abierta sobre bisagras rotas. En el interior encontró pruebas de uso ocasional por parte de mochileros, envoltorios de comida vacíos, un círculo de fuego y algo de equipo de acampada abandonado. Subió las escaleras interiores hasta la sala de observación en la parte superior, a 12 metros sobre el suelo. La vista era espectacular. Podía ver Ashford Ridge extendida debajo como un mapa. Podía seguir la carretera que conducía a la cresta oriental, donde se escondía el túnel sellado. A medida que aumentaba la luz, vio un vehículo del departamento del sheriff conduciendo lentamente por la ciudad, buscándola. Dylan se permitió dormir 2 horas, acurrucada en un rincón de la sala de observación, con su chaqueta a modo de manta. Cuando se despertó, el sol ya había salido por completo, y la batería de su teléfono estaba al 15%. Tenía 3 llamadas perdidas de un número de Denver, probablemente el contacto de Renata en la sociedad histórica. Tenía muchas ganas de devolver la llamada, pero necesitaba ahorrar batería para emergencias. En su lugar, evaluó su situación. No tenía comida, excepto las barritas proteicas que había llevado al túnel y que ya se había comido. No había agua aquí arriba. Su ropa estaba rota y sucia. Tenía heridas leves en las manos y las rodillas. Nada que pusiera en peligro su vida, pero sí doloroso. Podría aguantar quizás 3 días sin agua y una semana sin comida. Entonces su cuerpo empezaría a fallar. ¿Cuánto tiempo tardarían las autoridades en actuar basándose en las pruebas? ¿1 día para verificarlas? 2 días para organizar una respuesta. Tenía que suponer que, en el mejor de los casos, serían 48 horas. Tenía que sobrevivir tanto tiempo. Un movimiento en el sendero de abajo le llamó la atención. 2 figuras subían hacia la torre, moviéndose con determinación. Se apartó de la ventana y miró a través de un hueco entre las tablas. A medida que se acercaban, reconoció la corpulenta figura del sheriff Talley. La persona que le acompañaba era más joven, también vestía uniforme. Era su hijo Marcus, un ayudante del sheriff. Llegaron a la torre y se detuvieron en la base. Dylan contuvo la respiración. Comprueba el interior. La voz de Boone Talley se oyó a través de las tablas rotas. Ella conoce estas montañas. Puede que se haya escondido aquí. La respuesta de Marcus fue más tranquila, pero Dylan percibió un tono de renuencia en ella. Papá, ¿estamos seguros de esto? Si realmente salió, si tiene pruebas, no tiene nada que no pueda explicarse. Un túnel sellado, antiguas explotaciones mineras, inestables y peligrosas. Por eso, precisamente, le decimos a la gente que se mantenga alejada de estas zonas. Algunos documentos históricos podrían ser falsificaciones. Hemos mantenido esto en secreto durante más de 200 años. No vamos a perderlo ahora porque una mujer haya sentido curiosidad. Dijiste lo mismo sobre su hermano. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío. Dylan apretó los puños. Danny Hart era diferente. Estaba investigando los registros sellados de la ciudad, hablando con los consejos tribales sobre las reclamaciones de tierras. Iba a revelarlo todo. El crimen original, el robo de tierras, todo. Hice lo que había que hacer. La voz de Boone era plana, sin remordimientos. Igual que mi padre hizo lo que tenía que hacer cuando alguien se volvió demasiado curioso en los años 60, igual que su padre antes que él. Ese es el precio de proteger el legado de nuestra familia. Asesinando gente. Marcus parecía enfermo, haciendo lo necesario. Ahora revisa la maldita torre. Se oyeron pasos en las escaleras. Dylan miró a su alrededor desesperadamente en busca de un lugar donde esconderse, pero la sala de observación estaba casi vacía. La única opción era salir a la estrecha pasarela que rodeaba el exterior de la torre. Abrió la puerta con cuidado y salió, cerrándola silenciosamente detrás de ella. La pasarela era aterradora,
Solo una rejilla metálica con una barandilla a la altura de la cintura, 12 metros de vacío hasta el suelo rocoso. Dylan se pegó a la pared de la torre y se deslizó hacia el otro lado, lejos de las escaleras interiores. El viento aquí arriba era constante y frío, tirando de su ropa y su pelo. Oyó a Marcus llegar a la sala de observación, el sonido de sus pasos en el viejo suelo. Una larga pausa. ¿Había visto algo? ¿Había dejado algún rastro de su presencia? «Aquí arriba no hay nada», gritó Marcus finalmente. «Solo basura de los excursionistas. Comprueba la pasarela». El corazón de Dylan se detuvo. Si salía, la vería inmediatamente. No había ningún sitio al que ir excepto por encima de la barandilla, y eso solo era una forma más lenta de morir. Miró hacia abajo calculando ángulos. Si saltaba y apuntaba a ese montón de rocas, si rodaba hacia la derecha, no. Era un suicidio. Pero si Marcus la encontraba, si Boone la atrapaba, eso también era la muerte. Al menos así, moriría según sus propios términos. La puerta se abrió. Marcus salió a la pasarela. Dylan se tensó, lista para saltar la barandilla. Sus miradas se cruzaron. Marcus se quedó paralizado. Durante un largo momento, se miraron fijamente. Dylan se pegó a la pared de la torre como un animal acorralado. Marcus estaba de pie en la puerta con la mano en su arma. Ella podía ver el conflicto en su rostro, el deber, el miedo, algo que podría haber sido vergüenza. «Aquí tampoco hay nada», le gritó Marcus a su padre. Mantuvo la mirada de Dylan, se llevó un dedo a los labios, luego volvió a entrar y cerró la puerta. Dylan se desplomó contra la pared, temblando. Marcus la había visto, la tenía en sus manos, y le había mentido a su padre. Esperó en la pasarela hasta que oyó que se marchaban, bajando por el sendero. Incluso entonces, esperó otra hora, asegurándose de que se habían ido de verdad. Finalmente, se deslizó de nuevo al interior y se dejó caer al suelo, con las piernas negándose a sostenerla. Marcus Talley la había dejado marchar. ¿Por qué? ¿Por conciencia o era una trampa dejarla huir para poder seguirla hasta donde estuviera escondida la prueba? No. Renata ya había enviado los archivos. La prueba estaba ahora fuera de su alcance. Así que tal vez Marcus realmente había elegido la misericordia por encima del deber. Tal vez escuchar a su padre confesar un asesinato había sido demasiado incluso para la lealtad de un hijo. O tal vez solo quería una negación plausible cuando encontraran su cuerpo. Dylan no podía permitirse confiar en nadie en ese momento, ni siquiera en un ayudante del sheriff que le había perdonado la vida. Tenía que moverse, encontrar un nuevo escondite. La torre ya estaba comprometida. Sabían que tenían que buscarla en el campo. Bajó por las escaleras internas y se detuvo en la base, mirando hacia el sendero. Entonces se fijó en algo apenas visibles en la tierra, huellas recientes de algo más grande que una camioneta. Alguien había conducido un vehículo hasta allí, probablemente hacía semanas, a juzgar por lo desgastadas que estaban. Siguió las huellas alejándose de la torre por un sendero que nunca había explorado. La llevaron a un antiguo camino forestal cubierto de maleza, pero aún transitable. Y allí, escondido bajo una lona de camuflaje, había un quad. Alguien lo había escondido allí para acceder rápidamente al campo. Según la pegatina de matriculación que había en el lateral, pertenecía al departamento del sheriff. Por supuesto, ellos tenían rutas de escape y equipo repartidos por todas estas montañas. Recursos que Dylan no tenía, pero ella tenía algo más. La desesperación y el recuerdo de la voz de su hermano en aquellos viejos mensajes telefónicos en los que intentaba contarle lo que había descubierto, rogándole que le devolviera la llamada. No había estado ahí para Danny cuando él la necesitaba. Le había fallado de la forma más fundamental. Ahora no le fallaría. Sobreviviría el tiempo suficiente para ver a sus asesinos llevados ante la justicia o moriría en el intento. Ya no había término medio. Dylan dejó el quad donde era demasiado arriesgado utilizarlo, demasiado fácil de rastrear. En su lugar, continuó a pie, adentrándose más en la naturaleza salvaje, alejándose de cualquiera que pudiera estar persiguiéndola. Las montañas eran inmensas. Solo tenía que permanecer oculta 2 días más. 2 días no parecían mucho, pero cuando estás sola, herida, sin comida ni agua, perseguida por gente que ya ha matado una vez para proteger sus secretos, 2 días parecen una eternidad. Al mediodía, Dylan encontró agua, un manantial frío que brotaba de las rocas de la cara norte de la montaña. Bebió profundamente.
Llenó su botella de agua vacía y se permitió descansar al abrigo de una roca saliente. La batería de su teléfono estaba al 8%. Lo apagó por completo, reservándolo para una verdadera emergencia. La realidad de su situación se estaba imponiendo. Había ganado tiempo escapando del túnel y sacando las pruebas a través de Renata, pero seguía atrapada. No podía volver al pueblo sin que la arrestaran, o peor aún, no podía pedir ayuda sin revelar su ubicación. Estaba efectivamente abandonada en un territorio familiar que de repente se había convertido en terreno hostil. Pensó en la cara de Marcus Talley cuando la vio en la pasarela. El joven ayudante del sheriff había crecido allí. Probablemente había oído historias familiares sobre el honor y el legado, sobre proteger lo que las familias fundadoras habían construido. Luego se enteró de que ese legado se había construido sobre un asesinato, que su padre había matado para protegerlo, que su abuelo y su bisabuelo habían hecho lo mismo. ¿Cómo se procesa ese tipo de verdad? La tarde se alargó. Dylan dormitaba a ratos, despertándose con cada ruido. Una rama que se rompía, un pájaro que alzaba el vuelo, el rugido lejano de un avión sobrevolando. El cansancio la estaba venciendo, haciéndola lenta y torpe. Necesitaba comer. Necesitaba descansar de verdad. Necesitaba salir de esas montañas. Cuando el sol comenzó a descender hacia la tarde, oyó voces, varias personas moviéndose por el bosque debajo de su posición. El equipo de búsqueda se pegó a la roca y escuchó. Dispersaos. Revisad todas las cuevas y salientes. Tiene que estar por aquí arriba en alguna parte. Era la voz de Boone Talley, más cerca de lo que le hubiera gustado. Lloyd, tú y tus chicos tomad la ladera este. Marcus, tú vienes conmigo. Papá, llevamos horas buscándola. Quizá haya llegado a la autopista, haya pedido ayuda y haya dicho, ¿qué? Que el sheriff intentó matarla. ¿Quién va a creer a una mujer sin hogar que vive en su camioneta antes que a un agente de la ley de tercera generación? La voz de Boone resumaba desprecio. Además, si hubiera salido, ya nos habríamos enterado. La policía estatal estaría al tanto. No, sigue aquí arriba, probablemente herida, sin duda asustada. Solo tenemos que ser pacientes. Las voces se alejaron y el grupo de búsqueda se dispersó por el terreno. Dylan esperó hasta que ya no pudo oírlas y luego subió con cuidado, alejándose de su patrón de búsqueda. La pared rocosa sobre su posición parecía difícil, pero escalable. Había hecho cosas más difíciles en sus días de guardabosques, aunque entonces era más joven y no estaba agotada. Llegó a la mitad antes de que su agarre fallara. Su mano resbaló sobre una roca suelta y de repente cayó, rodando por una pendiente de 4,5 metros antes de chocar contra el tronco de un árbol. El impacto le dejó sin aire. Se quedó allí aturdida, saboreando la sangre, esperando a que el dolor le dijera qué se había roto. No sentía nada roto. Milagro de milagros. Pero sus costillas le dolían donde había golpeado el árbol y los cortes recientes sangraban por sus brazos y su cara. También había hecho suficiente ruido al caer como para que cualquiera en un radio de 100 metros lo hubiera oído. Vuelven a oírse voces, ahora emocionadas, que convergen en su posición. Por aquí he oído algo. Dylan se obligó a levantarse y avanzó a trompicones, moviéndose tan rápido como le permitía su maltrecho cuerpo. El terreno era traicionero. Todo era pedregal suelto y desniveles ocultos. Rodeó una roca y casi cayó en un barranco, un estrecho corte en la montaña, de unos 6 metros de profundidad, con un arroyo en el fondo, sin forma de bajar excepto saltando, y eso acabaría lo que había empezado la caída anterior. Se giró para buscar otra ruta y se encontró cara a cara con Lloyd Pritchard. El viejo propietario de la tienda estaba a 3 metros de distancia, respirando con dificultad por la subida. Con el rostro sombrío, sostenía un rifle de caza, sin apuntarla, pero listo para disparar. Se acabó. Dylan Lloyd, no quieres hacer esto. No quiero, pero lo haré. Igual que hizo el padre de Boone con ese universitario en 1967 que investigaba las reclamaciones de tierras de los Utes. Igual que Boone le hizo a tu hermano. La voz de Lloyd sonaba cansada, casi arrepentida. Tienes que entenderlo. No es nada personal. Se trata de proteger lo que nuestras familias construyeron. Mi tatarabuelo fue uno de los hombres que selló ese túnel. Tomó una decisión difícil por lo que creía que era correcto. Hemos vivido con esa decisión desde entonces. Fue un asesinato, múltiples asesinatos. Y tú has estado agravando ese crimen durante 200 años. Nosotros construimos esta ciudad.
Creamos algo de la nada en estas montañas. ¿Y qué si los cimientos no eran perfectos? Muéstrame cualquier ciudad, cualquier fortuna, cualquier legado que no tenga sangre en algún momento de su historia. Lloyd finalmente levantó el rifle y lo apuntó a su pecho. Lo siento, siempre me caíste bien, pero esto es más importante que una sola persona. Las pruebas ya están ahí fuera. Matarme no lo detendrá. Quizás no, pero nos dará tiempo para preparar nuestra historia, para preparar a nuestros abogados. Y un cadáver más en estas montañas. Un trágico accidente. Una mujer desbordada, igual que su hermano. Eso es más fácil de manejar que un testigo vivo. Dylan retrocedió hasta que sus talones tocaron el borde del barranco. Detrás de él había una caída de 6 metros sobre rocas y agua. Delante de ella estaba Lloyd y su rifle. Las manos del anciano no estaban del todo firmes, pero a esa distancia no importaba. No podía fallar. «Lloyd, por favor». Una voz interrumpió desde los árboles. «Baja el arma, Lloyd». Marcus Talley apareció en escena, con su arma reglamentaria desenfundada y apuntando a Lloyd. El ayudante del sheriff estaba pálido, pero decidido. Le dije, «Bájalo ahora mismo». «Chico, no sabes lo que estás haciendo. Esto es un asunto familiar». «No, es un asesinato, y no voy a dejar que lo hagas». La voz de Marcus temblaba, pero su puntería no vaciló. «Mi padre ya va a ir a la cárcel por lo que le hizo a Danny Hart. No voy a permitir que añadas otro cadáver a la lista». Lloyd se sonrojó. «Tu padre hizo lo que tenía que hacer, lo que hicieron su padre y su abuelo antes que él. Así somos, Marcus. Es nuestro deber. Nuestro deber es proteger a la gente, no asesinarla, para encubrir viejos crímenes». Marcus apretó la mandíbula. «Última oportunidad. Baja el rifle o te dispararé». Durante un largo momento, los tres permanecieron inmóviles. Lloyd con su rifle de caza apuntando a Dylan, Marcus con su arma de servicio apuntando a Lloyd. Dylan atrapado al borde del barranco. El único sonido era el del viento entre los pinos y el graznido lejano de un cuervo. Entonces Boone Talley salió de entre los árboles detrás de su hijo. Tenía su propia arma desenfundada y apuntaba a la espalda de Marcus. «Me has decepcionado, hijo», dijo Boone en voz baja. «Creía que entendías lo que estaba en juego. Creía que te había educado mejor». Marcus se quedó rígido. No se dio la vuelta. No bajó el arma. «Papá, esto está mal. Lo que estamos haciendo, lo que ha hecho nuestra familia, está mal. Es supervivencia. Es proteger a los nuestros. Y si no estás con nosotros, entonces estás contra nosotros». La voz de Boone era fría, desprovista de cualquier tono paternal. «Ahora baja el arma y apártate. Deja que Lloyd termine con esto». Dylan observó el rostro de Marcus. Vio la guerra que se libraba allí. Ella lo había puesto en una situación imposible. Lo había obligado a elegir entre su padre y su conciencia. Lo que decidiera en los siguientes segundos determinaría el destino de todos ellos. El joven ayudante del sheriff respiró hondo. Luego habló, con voz firme, a pesar del arma apuntándole a la espalda. «No, los arresto a ambos por conspiración para cometer asesinato. Tienen derecho a permanecer en silencio». El sonido resonó en el silencioso bosque. Marcus se tambaleó hacia adelante y cayó al suelo con fuerza. El arma se le cayó de la mano. Lloyd apuntó con su rifle a Dylan y apretó el gatillo. Dylan saltó hacia atrás, al barranco, y el agua fría y el impacto le sacudió todos los huesos. Pero el agua era lo suficientemente profunda como para que no se rompiera nada contra las rocas. La corriente la atrapó inmediatamente y la arrastró río abajo por el estrecho barranco. Luchó por mantener la cabeza fuera del agua, jadeando en busca de aire, golpeándose contra las rocas y los cantos rodados mientras el arroyo se precipitaba por su cauce. Por encima de ella, oyó la voz de Lloyd. «¿La has golpeado?» «No lo sé». Se metió en el agua para comprobar río abajo. El arroyo era rápido y helado, alimentado por el deshielo de Distreme, los picos más altos. La hipotermia la mataría en cuestión de minutos si no salía, pero salir significaba ser capturada por hombres armados que ya habían disparado a uno de los suyos para proteger su secreto. Dejó que la corriente la arrastrara, utilizando las fuerzas que le quedaban para evitar las peores rocas, tratando de mantenerse consciente mientras el frío le robaba el calor corporal. El barranco se abrió después de unos 200 metros, y el arroyo se ralentizó al extenderse en un cauce más ancho. Dylan consiguió agarrarse a una rama que sobresalía y tiró de sí misma hasta la orilla.
Se arrastró hasta tierra firme y se quedó allí tumbada, temblando violentamente, con el cuerpo intentando generar un calor que no tenía. Tenía que moverse, tenía que encontrar refugio, tenía que entrar en calor o moriría allí, en la orilla del arroyo. Con un enorme esfuerzo, se puso de rodillas y luego se levantó. El mundo se inclinó de forma nauseabunda. Estaba hipotérmica, entrando en estado de shock. Su cuerpo se estaba apagando. Allí, un árbol caído, con sus raíces creando un pequeño refugio. Se arrastró debajo de él y se acurrucó en la bola más pequeña que pudo, tratando de conservar el calor corporal que le quedaba. Su ropa estaba empapada, absorbiendo aún más calor. Necesitaba quitársela, pero no podía mover las manos correctamente. Los temblores eran ahora incontrolables. El tiempo se volvió extraño. Podría haber estado debajo de ese árbol durante minutos u horas. En algún momento, los temblores cesaron, lo que, por su entrenamiento, sabía que era una mala señal. Significaba que su temperatura corporal había bajado a niveles críticos. Se estaba muriendo, se dio cuenta con extraña indiferencia. Muriendo en las mismas montañas donde había muerto Danny, asesinada por los mismos hombres y por la misma razón. Unas voces penetraron en su conciencia cada vez más débil. No eran los buscadores, eran voces diferentes, femeninas, urgentes, manos que la tocaban, que le tomaban el pulso. Está viva, pero apenas. Tenemos que calentarla ahora mismo. Alguien le quitaba la ropa mojada y la envolvía en algo seco y cálido. Una manta de supervivencia, un saco de dormir. No podía saberlo, no podía concentrarse. Sintió que la levantaban, que la llevaban. El movimiento le provocó dolor en las heridas e intentó gritar, pero no le salió ningún sonido. Te tenemos. Ahora estás a salvo. Aguanta. Dylan se sumió en la oscuridad. Cuando despertó, estaba en una tienda de campaña con un calentador de propano que brillaba con un color naranja en una esquina. Estaba envuelta en varios sacos de dormir y llevaba ropa seca que no era suya. Los temblores habían cesado. Estaba caliente, viva. Una mujer estaba sentada con las piernas cruzadas cerca de ella, mirándola con ojos oscuros y preocupados. Parecía tener unos 40 años, con el pelo largo y negro recogido en una trenza y rasgos que la identificaban como indígena. Bienvenida. Estuviste a punto de no sobrevivir. ¿Quién? La voz de Dylan sonó como un graznido. Primero agua, a pequeños sorbos. La mujer la ayudó a beber de un cantimplora. El agua estaba fresca y limpia, y era lo mejor que Dylan había probado nunca. Soy la doctora Simone Valdez. Soy antropóloga de Denver, y tú, supongo, eres Dylan Hart. El nombre hizo que la adrenalina se disparara en el organismo de Dylan. Intentó incorporarse. ¿Cómo sabes mi nombre? Tranquila, tómatelo con calma. Has estado inconsciente unas 6 horas. Valdez la empujó suavemente hacia atrás. Sé tu nombre porque te he estado buscando. Tu amiga, Renata Cole, me envió las fotografías que tomaste en el túnel. Estaba preocupada porque habías desaparecido, así que ayer vine en coche y empecé a hacer preguntas. Los lugareños no me ayudaron, pero ya estoy acostumbrada. Llevo 3 años investigando Ashford Ridge. ¿Por qué? La cabeza de Dylan se estaba aclarando y las piezas empezaban a encajar. ¿Qué te interesa de este lugar? El túnel sellado en el que encontraste a la familia Hawthorne enterrada en su interior. La voz de Valdez se suavizó. Daniel Hawthorne se casó con Denali, de la gente de la montaña, en 1802. Denali era una Ute, hija de un líder. Tuvieron 2 hijos. En 1804 la familia desapareció de todos los registros históricos. La versión oficial es que se trasladaron al este, pero la historia oral de mi familia dice otra cosa. Dylan la miró fijamente. Tú desciendes de ellos. Según la historia transmitida por la hermana de Denali a lo largo de 6 generaciones, Denali y sus hijos fueron sellados vivos en la montaña por colonos blancos que querían sus tierras. Mi tatarabuela pasó toda su vida tratando de encontrar dónde habían sido enterrados. Nunca lo consiguió. Yo llevo 3 años buscando, utilizando estudios geológicos y registros catastrales. Los ojos de Valdez brillaban con lágrimas contenidas. Cuando Renata me envió tus fotos, por fin tuve la prueba. La historia de mi familia era cierta. La entrada de la tienda se abrió y entró otra mujer más joven, de unos 25 años, también indígena. Llevaba una olla con algo que olía de maravilla. Las sopas están listas. ¿Cómo está nuestro paciente? Despierto y coherente. Valdez presentó a la recién llegada.
Esta es mi asistente de investigación, Kai. Ella fue quien te vio debajo de ese árbol. Llevábamos buscándote desde que oímos el disparo. Marcus, Dylan intentó incorporarse de nuevo. Esta vez lo consiguió. Un ayudante del sheriff llamado Marcus Talley. Su padre le disparó. Tenemos que ayudarle. Ya lo ha hecho. Lo encontramos 1 hora después de encontrarte a ti. Kai sirvió sopa en una taza y se la entregó a Dylan. Le habían disparado en el hombro y sangraba bastante, pero estaba consciente. Lo estabilizamos y lo escondimos en otro lugar. El sheriff y su equipo pasaron horas buscándolos a ambos, pero nosotros conocemos estas montañas mejor que ellos. A Dylan le temblaban las manos mientras sostenía la taza de sopa. Marcus me salvó la vida. Su propio padre le disparó por ello. Nos contó toda la historia mientras lo curábamos, dijo Valdez, sobre cómo las familias fundadoras han estado ocultando el túnel durante generaciones, sobre tu hermano, sobre cómo finalmente ya no pudo seguir formando parte de ello. Hizo una pausa. Nos dio algo, pruebas que su padre no sabía que tenía. Valdez sacó una pequeña grabadora digital, del tipo que utiliza la policía para los interrogatorios. Marcus había estado grabando las conversaciones de su padre durante 2 años. Sospechaba que algo iba mal, pero hasta hace poco no sabía hasta qué punto. Esta grabadora contiene docenas de conversaciones, incluidas varias en las que Boone Talley habla explícitamente de matar a tu hermano y de planear tu muerte. Dylan tomó la grabadora con manos temblorosas. Eso era. Era una prueba que no se podía negar ni explicar. La confesión real de la boca del propio asesino. Hay más, continuó Valdez. Mientras registraba el sistema de túneles, encontré la conexión con la antigua mina Ashford. La seguí hacia las profundidades y descubrí algo que tus fotos no mostraban. Más allá de la cámara donde murió la familia Hawthorne, hay otra sección. Un sistema de cuevas naturales que Daniel y Denali utilizaban como almacén. ¿Almacén para qué? Valdez sonrió, pero no era una expresión feliz. Para pruebas. Resulta que Daniel era un meticuloso archivista. Documentó todo lo relacionado con las reclamaciones de tierras, los tratados, la presión de las familias fundadoras para que vendiera su propiedad. Sabía que estaban tramando algo, así que escondió copias de todos sus documentos legales, toda su correspondencia. Todo está allí, conservado en el aire seco durante más de 200 años. Pruebas legales de que las tierras en las que esas familias construyeron sus fortunas fueron robadas. Las implicaciones eran asombrosas. Ya no se trataba solo de un asesinato. Se trataba de cuestiones fundamentales sobre la propiedad, sobre los derechos territoriales de los indígenas, sobre los cimientos mismos de Ashford Ridge como ciudad. Las familias fundadoras no solo mataron a los Hawthorne, dijo Dylan lentamente, cometieron un robo de tierras a gran escala, y sus descendientes se han beneficiado de ello desde entonces. La voz de Bald era dura. Todos los negocios, todas las propiedades, todo el legado de esa ciudad se construyó sobre tierras robadas y asesinatos encubiertos. Bueno, ya no. Mañana por la mañana me reuniré con un fiscal federal especializado en reclamaciones de tierras indígenas. Con tus fotos, los documentos de Daniel y las grabaciones de Marcus, vamos a destapar todo este asunto. Por primera vez en días, Dylan sintió algo parecido a la esperanza. Danny no había muerto en vano. La verdad que había estado buscando finalmente vería la luz. La justicia, retrasada 2 siglos, finalmente llegaba a Ashford Ridge. ¿Y el sheriff Talley?, preguntó ella. Sigue ahí fuera, sigue armado, sigue siendo peligroso. La policía estatal ya está de camino, dijo Kai. Marcus logró enviar un mensaje antes de que su padre le disparara. Deberían estar aquí en menos de 1 hora. El reinado de Boone Talley había terminado. Dylan terminó la sopa y sintió que las fuerzas volvían a sus miembros. Aún no estaba a salvo, ninguno de ellos lo estaba. No mientras Boone y Lloyd siguieran libres, pero lo peor ya había pasado. Había sobrevivido. Las pruebas estaban así. Marcus Talley estaba vivo, habiendo elegido la conciencia por encima de la corrupción. La historia que le había costado la vida a Danny estaba a punto de ser contada, y esta vez nadie podría ocultarla. La policía estatal llegó justo después del anochecer. 4 vehículos con las luces encendidas convergieron en Ashford Ridge desde la autopista. Dylan observó desde la relativa seguridad del campamento de Valdez, situado en una cresta que les ofrecía una vista clara de la ciudad. La presencia policial agitó la ciudad como si se hubiera pisado un hormiguero. Podía ver a la gente salir de los edificios,
reunirse en grupos y señalar los vehículos oficiales. Van a buscar a Boone, dijo Valdés, de pie junto a ella con unos prismáticos, y a Lloyd y probablemente a media docena más involucrados en este lío. No los encontrarán fácilmente. Estas montañas tienen cientos de lugares donde esconderse. Dylan lo sabía mejor que nadie. Boone conoce cada centímetro de esta zona rural. Podría evadir a los equipos de búsqueda durante semanas si quisiera. ¿Pero por qué iba a hacerlo?, preguntó Kai. Tiene que saber que se ha acabado. Las pruebas están ahí. Huir solo le hace parecer culpable. Y lo es. La voz de Marcus llegó desde detrás de ellos. El joven ayudante del sheriff estaba sentado contra un árbol, con el hombro vendado y el rostro pálido por el dolor y el agotamiento. Valdés le había dado antibióticos y analgésicos de su botiquín de campaña, pero necesitaba atención médica profesional cuanto antes. Mi padre no se va a rendir sin oponer resistencia. Lleva toda la vida preparándose para esta posibilidad. Todos los contadores lo han hecho. Es parte de cómo nos han educado. Proteger el secreto a cualquier precio. Y si el secreto se descubre, asegurarse de poder desaparecer. Dylan se volvió hacia él. ¿Qué quieres decir con desaparecer? Hay un antiguo sistema de cuevas en la cresta occidental. Mi bisabuelo la amplió y la convirtió en una especie de búnker. Suministros, armas, dinero para emergencias. Todo lo necesario para sobrevivir fuera de la cordillera durante meses. Solo he estado allí una vez, cuando mi padre me la enseñó el día que cumplí 18 años. La llamaba el último recurso. Marcus cambió de posición y hizo un gesto de dolor. Si va a esconderse en algún sitio, será allí. ¿Puedes enseñarnos dónde está? Puedo intentarlo, pero no sé de qué serviré en este estado. Señaló su hombro herido. Y Dylan, debes saber que antes de dispararme, mi padre dijo algo que me ha estado preocupando. Dijo, la mujer del corazón no obtendrá justicia porque la justicia no importa cuando estás muerto. No se refería a matarte en ese momento. Se refería a algo que ya había planeado. Dylan sintió un hielo en el pecho. ¿Qué quieres decir? Creo que preparó una trampa. Algo diseñado para eliminar a cualquiera que amenazara el secreto. El búnker que me enseñó tenía explosivos. Material militar que su padre había conseguido de alguna manera. Dijo que era para defenderse, pero ahora creo que siempre fue una opción de tierra quemada. Las implicaciones golpearon a Dylan como un golpe físico. Va a destruir las pruebas. El túnel, los documentos, todo. Más que eso, dijo Marcus con severidad. Si realmente ha recurrido al último recurso, si cree que todo ha terminado de todos modos, podría decidir eliminar a cualquiera que sepa algo. Eso nos incluye a ti, a mí, a Renata, a estos investigadores, tal vez incluso a parte de la ciudad para cubrir su huida. Valdés sacó su teléfono. Tengo que informar de esto a la policía estatal. Aquí arriba no hay cobertura, le recordó Kai. Entonces tenemos que bajar al pueblo. Les advirtió del peligro. Dylan ya estaba recogiendo sus pocas pertenencias. La sopa y el descanso le habían devuelto algo de fuerzas, aunque seguía moviéndose como una mujer que le doblaba la edad. No estás en condiciones, empezó a protestar Valdés. Marcus tampoco, pero estamos hablando de su padre. Se trata del asesinato de mi hermano. Los dos tenemos motivos para llegar hasta el final. Dylan miró a los ojos al antropólogo. Además, necesitas a alguien que conozca estas montañas por la noche. Alguien que pueda orientarse sin luces que nos delaten. Ese soy yo. Apareció una luz en el sendero de abajo, que no procedía del pueblo, sino de más arriba en la montaña. Luego otra y otra. Linternas o faroles que se movían de forma coordinada entre los árboles. No es el grupo de búsqueda, dijo Marcus, levantándose con dificultad. Es otra cosa. Observaron cómo las luces convergían en un punto de referencia a mitad de la cresta occidental. Dylan reconoció el lugar. Un antiguo prado de pastores que llevaba décadas abandonado. ¿Qué tenía de especial ese lugar? Está justo encima de la entrada del búnker, susurró Marcus. Se están reuniendo allí. Todos ellos. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Kai. Todos en quienes mi padre podía confiar. Todos con vínculos familiares con los crímenes fundacionales. Está convocando a su red, reuniendo a todos en el búnker antes de que la policía estatal pueda arrestarlos. Marcus tenía el rostro sombrío. Están planeando algo, una respuesta coordinada a la investigación. Aparecieron más luces desde diferentes direcciones, todas dirigiéndose hacia el prado. Dylan contó al menos 8 grupos distintos. No se trataba solo de Boone y Lloyd.
Era un esfuerzo organizado en el que participaban docenas de personas. Han tenido 200 años para prepararse para este día, dijo Valdés en voz baja. No van a rendirse y esperar lo mejor en los tribunales. Tenemos que detenerlos. Dellen comenzó a bajar la pendiente, moviéndose tan rápido como su maltrecho cuerpo le permitía. Si destruyen las pruebas en ese túnel, si vuelan esas cuevas o las sellan permanentemente, lo perderemos todo. Los documentos de Daniel, la prueba de lo que ocurrió, todo desaparecerá. Las fotos, comenzó Valdés, pueden ser cuestionadas, tachadas de falsas o malinterpretadas. Necesitamos pruebas físicas. Dellen no esperó a ver si las seguían. Conocía esas montañas, conocía las rutas más rápidas. Podría llegar a la cresta occidental antes de que esas luces convergieran. Quizás hacerse una idea de lo que Boone estaba planeando. Detrás de ella, oyó a los demás apresurarse para alcanzarla. Marcus avanzaba a pesar de su herida. Valdés y Kai cogían suministros de emergencia. Ahora todos estaban comprometidos. Todos se veían arrastrados a la confrontación final. La caminata duró 40 minutos, avanzando en la oscuridad sin luces, guiados solo por la memoria y el instinto. El cuerpo de Dellen protestaba a cada paso. Le dolían las costillas donde se había golpeado contra el árbol. Tenía las manos en carne viva por trepar por la mina, y el efecto de la hipotermia aún persistía en sus músculos. Pero siguió adelante, impulsada por algo más allá de su capacidad física. Llegaron a un mirador con vistas al prado justo cuando los distintos grupos estaban llegando. En el claro de abajo, unas 30 personas se habían reunido. Ancianos como Lloyd, hombres y mujeres más jóvenes, incluso algunos adolescentes, todos de pie alrededor de una hoguera central, con los rostros iluminados por las llamas. Dellen reconoció a varios de ellos, empresarios, el alcalde, miembros del ayuntamiento. Las autoridades de Ashford Ridge se habían reunido con algún propósito terrible. Boone Thally estaba en el centro dirigiéndose a ellos. Su voz se propagaba en el aire frío de la noche. La mayoría de ustedes saben por qué estamos aquí. Algunos están descubriendo toda la verdad por primera vez. Hace 221 años, nuestros antepasados tomaron una difícil decisión. Tomaron las tierras que harían posible esta ciudad e hicieron lo necesario para asegurarlas. Lo que hicieron no fue bonito. No fue fácil, pero era necesario para nuestra supervivencia, para nuestra prosperidad. Murmullos entre la multitud. Algunos de acuerdo, otros con incertidumbre. Ahora esa decisión se está cuestionando. Se han encontrado pruebas. Se están contando historias. Los descendientes de los que perdieron quieren reclamar lo que dicen que les fue robado. La policía estatal está en nuestra ciudad esta noche. Los investigadores federales vendrán mañana. Quieren derribar todo lo que hemos construido. Todo por lo que nuestras familias han trabajado durante 2 siglos. Lloyd Pritchard dio un paso al frente. Entonces, ¿qué hacemos, Boone? ¿Cómo luchamos contra esto? No luchamos contra ello. No podemos. La voz de Boone estaba cargada de resignación. Las pruebas ya están ahí. La verdad sobre lo que le pasó a la familia Hawthorne saldrá a la luz, hagamos lo que hagamos. Pero podemos controlar cómo se cuenta esa historia. Podemos asegurarnos de que se escuche nuestra versión. Sacó una pila de papeles. He preparado una declaración, una confesión y explicación colectiva. Reconocemos lo que hicieron nuestros antepasados. Expresamos nuestro arrepentimiento. Ofrecemos negociar un acuerdo con cualquier descendiente vivo de la familia Hawthorne. Intentamos arreglar esto tanto como se puede arreglar después de tanto tiempo. Silencio atónito entre la multitud. Esto no era lo que Dellen esperaba. Sin violencia, sin destrucción, sin una última resistencia desesperada. Boone Thally proponía rendirse. Algunos de ustedes no querrán firmar esto, continuó Boone. Lo entiendo. Pero los que lo hagan presentarán un frente unido. Mostraremos arrepentimiento, cooperación, buena fe. Quizás podamos preservar algo de lo que nuestras familias construyeron. ¿Y tú? Alguien gritó desde la multitud. ¿Y el chico del corazón que mataste? Los hombros de Boone se encogieron. Eso es culpa mía, no de ninguno de ustedes, no de nuestros antepasados. Tomé esa decisión solo y afrontaré las consecuencias solo. Marcus intentó detenerme hoy. Intentó hacer lo correcto y yo disparé a mi propio hijo por ello. Pero el resto de vosotros tenéis la oportunidad de manejar esto de forma diferente junto a Dellen. Como lo hice yo. Emitió un sonido que podría haber sido un sollozo o una risa, o ambas cosas. Lo esté haciendo de verdad. Está intentando hacer lo correcto.
Es demasiado tarde para eso, dijo Dylan con tono seco. Tu padre asesinó a mi hermano. Ninguna declaración, ninguna negociación, ningún acuerdo puede cambiar eso, que yo sepa. La voz de Marcus estaba cargada de dolor, pero al menos no está arrastrando a nadie más con él. Eso es algo. Abajo, la multitud se estaba dividiendo en grupos más pequeños, discutiendo, algunos llorando, otros enfadados. El frente unificado que Boone había esperado se estaba fracturando ante sus ojos. Se habían revelado demasiados secretos, se había destrozado demasiada confianza. Las mentiras que habían mantenido unida a esta comunidad durante 2 siglos, finalmente se estaban desmoronando. Valdez tocó el brazo de Dylan. Mira, los vehículos de la policía estatal se acercaban al prado, con las luces visibles a través de los árboles. Alguien había rastreado la reunión, o tal vez el mensaje anterior de Marcus había incluido esta ubicación. En cualquier caso, la oportunidad de que los conspiradores controlaran su narrativa se estaba evaporando. Serían arrestados esa noche, acusados de varios delitos, obligados a enfrentarse a la justicia en tribunales que no podían controlar. Deberíamos bajar, dijo Valdez. Asegúrate de que aseguran el túnel y conservan las pruebas adecuadamente. Esto es demasiado importante como para dejarlo al azar. Dylan asintió. Pero cuando empezaron a bajar la pendiente hacia el prado, una explosión iluminó la noche. No provenía del prado, sino de la cresta oriental, donde se encontraba la entrada sellada del túnel, oculta entre las cicatrices de las quemaduras. Alguien acababa de destruir las pruebas. Después de todo, la explosión resonó en las montañas, un profundo estruendo que hizo que los pájaros salieran volando de los árboles. En la pradera todos se quedaron paralizados, tanto los conspiradores como la policía, mirando hacia la cresta oriental, donde las llamas lamían ahora el cielo nocturno. No. Valdez respiró junto a Dylan. Toda esa historia, todos esos documentos. Pero Dylan ya estaba corriendo, moviéndose por instinto antes que por pensamiento, corriendo de vuelta hacia la cresta oriental. Su cuerpo gritaba de protesta, pero ella lo ignoró. El túnel, las pruebas. Todo por lo que Danny había muerto se estaba quemando. Se oían pasos detrás de ella. Dylan, espera. La voz de Marcus, tensa por el dolor, pero decidida. El joven ayudante la seguía a pesar de su herida. También Valdez y Kai, y detrás de ellos podía oír a más gente, agentes de la policía estatal que se unían a la persecución, sin saber muy bien qué perseguían, pero respondiendo a la urgencia. La cresta oriental estaba a 3 millas del prado, a través de un terreno accidentado. Dylan la recorrió en 30 minutos, impulsada por la desesperación y la rabia. Cuando irrumpió entre los árboles en la zona quemada, encontró la entrada del túnel derrumbada y en llamas. Alguien la había llenado de explosivos y había derribado toda la pared rocosa. Las llamas brotaban de los huecos entre los escombros. El humo se elevaba espeso y negro hacia el cielo nocturno. Una figura se recortaba contra las llamas. Lloyd Pritchard sostenía un detonador, con el rostro manchado de lágrimas y ceniza. No podía dejar que lo tuvieran, dijo cuando vio a Dylan. Su voz sonaba hueca, derrotada. Boone estaba dispuesto a rendirse, a dejar que destrozaran todo lo que habíamos construido. Pero recuerdo lo que me dijo mi abuelo, lo que le dijo su padre. Este secreto es nuestra responsabilidad, nuestra carga. No podemos renunciar a él solo porque las cosas se hayan puesto difíciles. «Has destruido las pruebas de un delito», gritó Dylan por encima del rugido de las llamas. «Has destruido el lugar de descanso final de una familia. Protegí el legado de mi familia», replicó Lloyd. «Tal y como me enseñaron a hacer. Tal y como han hecho todos los Pritchard durante 6 generaciones». Su mano que sostenía el detonador temblaba, pero ahora ya no importa. Sin las pruebas físicas, solo son historias. Tus fotos podrían ser cualquier cosa. Esa grabación podría ser falsa. Un buen abogado lo desmontará todo. Marcus llegó jadeando, con una mano presionando su hombro sangrante. «Lloyd, deja el detonador. Esto se ha acabado. Para ti. Quizás traicionaste a tu familia, tu herencia, y tu propio padre te disparó porque olvidaste porque luchábamos». La voz de Lloyd se volvió amarga. «Pero yo no lo he olvidado. No lo olvidaré». Los agentes de la policía estatal salían de entre los árboles, con las armas desenfundadas, y se desplegaban para rodear a Lloyd. Pero al anciano no parecía importarle.
Miró a Dylan con algo que podría haber sido lástima. Tu hermano era un buen chico. Ernest creía en la verdad y la justicia como si fueran cosas sencillas y sin complicaciones. Lloyd negó con la cabeza. Intenté advertirle. Otros también lo hicieron. Pero él siguió indagando. Boone tomó la decisión de detenerlo para siempre. Yo lo acepté porque era necesario, porque siempre ha sido necesario. Estás confesando, dijo uno de los agentes de la policía estatal, acercándose con cautela. Estoy explicando, hay una diferencia. Lloyd miró hacia atrás, al túnel en llamas. Las pruebas ya no están. Pueden arrestarnos, acusarnos, llevarnos a los tribunales. Pero sin pruebas, sin cadáveres, sin documentos, lo único que tienen son acusaciones. Y esta ciudad cerrará filas. Siempre lo ha hecho. Tenemos las grabaciones, dijo Marcus. Tenemos la confesión de mi padre, obtenida por coacción por parte de su hijo durante una crisis de salud mental. Eso es lo que argumentarán los abogados. Lloyd sonrió sin humor. Llevo 50 años pensando en esta posibilidad. Todos lo hemos pensado. Tenemos planes de contingencia desde antes de que tú nacieras. Valdez siguió adelante. No puedes borrar lo que pasó. Esa gente murió allí. Daniel Denali, sus hijos, merecen justicia. Su historia merece ser contada. Su historia se ha perdido, enterrada con ellos para siempre. Lloyd soltó el detonador y levantó las manos cuando la policía se acercó. Llevadme, procesadme, acusadme si queréis, pero nunca demostraréis lo que realmente ocurrió en 1804. Y sin esa prueba, este pueblo sobrevivirá. Nuestras familias sobrevivirán, como siempre lo hemos hecho. Mientras los agentes esposaban a Lloyd y le leían sus derechos, Dylan se quedó mirando la entrada del túnel en llamas. En un sentido terrible, tenía razón. Las pruebas físicas habían desaparecido. Los cuerpos que podrían haber sido analizados para obtener ADN, los documentos escritos de puño y letra por Daniel, los artefactos que contaban la historia del encarcelamiento de la familia Hawthorne, todo reducido a cenizas y escombros. Pero Lloyd también se equivocaba, porque mientras colocaba los explosivos y destruía la entrada este, había olvidado algo crucial. Marcus había mencionado otra entrada, una conexión a través del antiguo sistema de minas, la misma ruta que Dylan había utilizado para escapar, la misma ruta que conducía a lo más profundo del sistema de cuevas, a las zonas de almacenamiento donde Daniel Hawthorne había escondido sus registros más importantes. Dylan cruzó la mirada con Valdez y vio que él también se había dado cuenta. Lloyd había destruido una entrada, pero las pruebas en sí podían seguir intactas, accesibles desde el lado de la mina. Solo tenían que llegar allí antes que nadie. Dylan no esperó a que le dieran permiso. Agarró a Valdez y a Kai y los apartó mientras la policía estatal procesaba el arresto de Lloyd. La entrada de la mina en el lado norte. Las pruebas podrían seguir intactas si podemos llegar a ellas a través de las antiguas galerías. Tenemos que avisar a la policía, protestó Valdez, y darles tiempo para que consigan el equipo necesario y formen un equipo de búsqueda adecuado para hacer todo según las normas. Dylan negó con la cabeza. Lloyd estaba preparado para esto. Ya lo has oído. Llevan generaciones con planes de contingencia. ¿Cuántas personas más saben de esa conexión mental? ¿Cuántos otros podrían estar dirigiéndose allí ahora mismo para terminar lo que Lloyd empezó? Marcus lo oyó y se acercó, con el rostro pálido pero decidido. Tiene razón. Lloyd podría pensar que trabajaba solo, pero hay otros que querrían destruir las pruebas. Toda la generación de mi padre se crió con estos secretos. Tenemos que actuar ahora. Estás herido, señaló Kai. Puedo caminar y conozco el sistema minero mejor que cualquiera de vosotros. Marcus miró al teniente de la policía estatal que coordinaba la escena. Dadme 10 minutos para informarles y luego nos vamos. Si esperamos más, corremos el riesgo de perderlo todo. Esos 10 minutos se hicieron eternos. Dylan observó las llamas que consumían la entrada del túnel, sabiendo que cada segundo contaba. Finalmente, Marcus regresó con la autorización oficial y 2 agentes de la policía estatal asignados para acompañarlos. El resto se quedaría allí para mantener la escena y continuar con el procesamiento del arresto de Lloyd. La caminata hasta la entrada de la antigua mina duró 1 hora, avanzando en la oscuridad con solo linternas para guiarlos. La entrada estaba sellada con una puerta oxidada de la que Marcus tenía la llave, ya que, al parecer, parte de sus funciones como ayudante del sheriff
Incluían revisiones periódicas de seguridad de las minas abandonadas. Más allá de la puerta, el túnel se abría oscuro y frío. Manténganse juntos. Estén atentos a las secciones inestables, les indicó Dylan al entrar. Ella ya había pasado por allí una vez durante su huida, pero había sido en modo supervivencia, no en una exploración cuidadosa. Ahora prestaba atención a la disposición, comparándola mentalmente con la ruta que había tomado días atrás. El sistema de minas era un laberinto, con galerías principales que se ramificaban en pasajes laterales, algunos derrumbados, otros que simplemente terminaban en vetas agotadas, siguiendo las marcas de tiza que recordaba de las exploraciones de su infancia con su padre. La ironía no se les escapó a ninguno de ellos. Estaban utilizando los conocimientos transmitidos por las familias de los conspiradores para desenmascarar la propia conspiración. Tras 20 minutos de cuidadosa navegación, llegaron al pasadizo excavado a mano que conectaba la mina con el sistema de túneles más antiguo. El pasadizo era estrecho, apenas lo suficientemente ancho como para que un adulto pudiera pasar, pero estaba intacto. Uno por uno, se abrieron paso hasta el sistema de cuevas naturales que había más allá. El aire era diferente aquí, de alguna manera más antiguo, cargado de tiempo. Valdés iluminó las paredes con su linterna y se quedó sin aliento. Mirad esta obra de arte. No se trata solo de una construcción para sobrevivir. Alguien pasó meses, quizá años, creando estos espacios. Encontraron la cámara principal de habitabilidad, la misma en la que Delenn había descubierto la inscripción de la familia Hawthorne. La explosión no había llegado hasta aquí. Todo estaba intacto, sin tocar. Las palabras talladas seguían leyendo su silencioso testimonio. Sellado aquí por aquellos que robarían nuestra tierra. Por aquí, dijo Marcus, señalando un pasadizo que Delenn había pasado por alto durante su primera exploración frenética. Mi padre me lo enseñó hace años. Dijo que había una habitación más profunda a la que nunca debíamos entrar, de la que nunca debíamos hablar. Creo que es donde Daniel Hawthorne guardaba sus documentos. El pasadizo conducía hacia las profundidades de la montaña, y las paredes pasaban gradualmente de ser de piedra tallada a formaciones cavernosas naturales. Tuvieron que agacharse en algunos lugares y pasan a través de huecos en otros. Finalmente, el pasadizo se abrió a una cámara que dejó sin aliento a Delenn. Era una catedral natural de 9 metros de alto y el doble de ancho, con formaciones cristalinas que brillaban en las paredes como estrellas. Pero más impresionante que la belleza natural era su contenido. Las paredes estaban cubiertas de estantes de piedra, y en ellos había cientos de objetos, diarios encuadernados en cuero, documentos enrollados, cajas de madera tallada, todo conservado gracias a la temperatura estable y la baja humedad de la cueva. Dios mío, susurró Valdés, está todo aquí, todo. Se acercó a la estantería más cercana y abrió con cuidado uno de los diarios. Le temblaban las manos mientras leía. Este es el diario de Daniel de 183. Está documentando la compra de tierras, los tratados con los pueblos Ute, los acuerdos con las familias fundadoras. Levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. Esta es una prueba legal, una evidencia indiscutible de lo que sucedió. Los agentes de la policía estatal comenzaron a fotografiar todo, documentando el dinero en efectivo antes de mover nada. Delenn caminó lentamente por las estanterías, leyendo las etiquetas escritas con la cuidadosa letra de Daniel Hawthorne. Escrituras de tierras, correspondencia, libros de cuentas, testigos, declaraciones. Cogió un sobre sellado con la indicación de que solo se abriera en caso de su muerte. Él lo sabía. Sabía que planeaban matarlo y se preparó para ello. Marcus se apoyó contra la pared. Su hombro herido finalmente cedió. Todo este tiempo, todos estos asesinatos, todo para ocultar algo que de todos modos estaba documentado y conservado. Se rió, pero era un sonido quebrado. Mi padre mató a Danny por nada. Lloyd destruyó ese túnel por nada. La verdad siempre estuvo aquí, esperando a ser descubierta. Kai estaba examinando la pared del fondo cuando gritó, ¡hay más! ¡Mira esto! Se reunieron alrededor de ella. En la pared de la cueva, alguien había tallado unos nombres y fechas conmemorativos. Daniel Hawthorne murió en 185, Denali Hawthorne murió en 186, James y Sarah Hawthorne, con sus jóvenes edades junto a sus nombres, y debajo, en lo que parecía una letra diferente, más reciente, encontrada por Marcus Talley, Sr.,
1977, preservada por su silencio. Que Dios nos perdone. Marcus se quedó mirando la inscripción R, el nombre de su abuelo tallado en piedra. Lo sabía. Mi abuelo encontró este lugar y supo lo que demostraba, y aún así guardó el secreto. Al igual que su padre antes que él, al igual que el mío después, se volvió hacia Dylan. Lo siento mucho. Siento profundamente lo que mi familia le hizo a la tuya. Dylan miró al joven que había recibido una bala de su propio padre antes que formar parte de la conspiración, y sintió que algo que había estado congelado en su pecho desde la muerte de Danny finalmente comenzaba a descongelarse. Rompiste el ciclo, dijo en voz baja. Eso es lo que importa ahora. Por encima de ellos, unos débiles sonidos resonaban en el sistema de cuevas. Más gente entraba en la mina, equipos de rescate o investigadores que los seguían. La verdad saldría a la luz ahora. Toda la verdad. Después de 221 años, la historia de la familia Hawthorne finalmente se contaría, y la muerte de Danny finalmente tendría sentido. 8 meses después, Dylan se encontraba a la entrada de lo que ahora se designaba oficialmente como el sitio conmemorativo Hawthorne. El servicio forestal había despejado un sendero adecuado, instalado carteles interpretativos y construido un pequeño centro de visitantes. La entrada del túnel que Lloyd había intentado destruir había sido excavada por arqueólogos y autoridades tribales, y detrás de las barreras de seguridad, los visitantes podían ver dónde había pasado sus últimos años la familia Hawthorne. El aire de noviembre era fresco y traía el aroma de los pinos y la nieve que se acercaba. Una multitud de unas 200 personas se había reunido para la ceremonia de inauguración. Líderes tribales, funcionarios estatales, historiadores y descendientes de la familia Hawthorne, que habían viajado desde todo el país. Valdez se subió al estrado y se dirigió a la asamblea sobre la importancia del lugar y la investigación en curso sobre las relaciones entre los primeros colonos y los indígenas en Colorado. Dylan se quedó a un lado, incómoda por la atención, pero honrada de estar allí. Por una vez, llevaba ropa limpia, ya que se alojaba en un pequeño apartamento que le había ofrecido el Consejo Tribal mientras trabajaba como consultora histórica para su proyecto de recuperación de tierras. El apartamento le resultaba extraño después de años viviendo en su camioneta, pero poco a poco se estaba acostumbrando a las paredes y a una cama de verdad. Marcus Talley estaba sentado en la primera fila, con el brazo en cabestrillo, aunque la herida de bala ya había cicatrizado casi por completo. Había dimitido del departamento del sheriff, se había enfrentado a cargos por obstrucción a la justicia por sus años de silencio y había recibido una sentencia suspendida a cambio de su cooperación y testimonio. Ahora trabajaba como guía de naturaleza, como Delan, tratando de construir una vida alejada del legado de secretos de su familia. El juicio había sido rápido una vez que se autenticó la prueba del dinero de Daniel Hawthorne. Boone Talley cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Danny. Lloyd Pritchard recibió 20 años por destrucción de pruebas y conspiración. Otros 3 miembros de las familias fundadoras recibieron condenas más cortas por diversos grados de complicidad. Las condenas no habían devuelto a Danny, pero habían traído la verdad. Eso tenía que ser suficiente. Las disputas por las tierras seguían resolviéndose en los tribunales, con complicadas cuestiones sobre la propiedad que abarcaban 2 siglos, reclamaciones de soberanía tribal y restitución por injusticias históricas. Los abogados dijeron que se tardaría años en resolverlo por completo, pero a la familia Valdez, como descendientes directos de Denali Hawthorne, ya se le había concedido el control preliminar de una parte significativa de las tierras en disputa, junto con el oro español que se había encontrado exactamente donde indicaba el último mensaje de Denali. El oro se encontraba ahora en un museo, y su valor histórico superaba con creces su valor material. Pero la victoria legal representaba el reconocimiento de que las tierras habían sido robadas y que el robo se estaba rectificando parcialmente. Eso lo era todo para las familias que habían transmitido la historia a lo largo de 6 generaciones. Valdez terminó su discurso e invitó a los ancianos de la tribu a hablar. Hablaron de la importancia de recordar la historia con honestidad, de reconocer el dolor mientras se trabaja para sanar, de honrar a quienes han sufrido injusticias. Dedicaron la lápida conmemorativa que se había erigido en el lugar del túnel, un marcador de granito negro con los nombres de la familia Hawthorne
y una inscripción en inglés y en UT. Sellado por la codicia, recordado por la verdad, liberado por el coraje. Cuando concluyó la ceremonia formal, la gente se arremolinó alrededor examinando los carteles interpretativos y tomando fotos. Renata Cole encontró a Dylan y la abrazó. La bibliotecaria había sido fundamental en la conservación de documentos y la coordinación con historiadores, y finalmente pudo cumplir su amor por el registro histórico preciso. Deberías estar orgullosa, dijo Renata. Danny estaría orgulloso de lo que has logrado. No lo hice por orgullo, lo hice porque era lo correcto. Dylan miró la lápida conmemorativa y dijo, porque mi hermano murió intentando hacer lo mismo. Solo terminé lo que él empezó. Marcus se unió a ellas, incómodo con su traje de gala. ¿Podemos hablar, Marcus? Un momento. Se alejaron de la multitud y siguieron el nuevo sendero hasta un mirador con vistas al valle. Desde allí se podía ver Ashford Ridge a lo lejos, más pequeña de lo que Dylan recordaba, menos imponente. La ciudad estaba cambiando. Algunas familias antiguas se habían mudado, incapaces de soportar la vergüenza, atraída por la importancia histórica y los proyectos de investigación en curso. El lugar se veía obligado a enfrentarse a su pasado y construir algo nuevo a partir de las ruinas de las viejas certezas. Me han ofrecido un trabajo, dijo Marcus, en el programa de gestión de tierras tribales. Necesitan gente que conozca estas montañas y que pueda ayudar a desarrollar un turismo responsable y proteger los sitios de importancia cultural. Miró a Dylan. Quería que lo supieras antes de aceptar. Sé que mi familia te causó un dolor terrible. Si no quieres trabajar en la misma organización, lo rechazaré. Dylan observó al joven que había elegido la conciencia por encima de la comodidad, que había recibido una bala de su propio padre, en lugar de ser cómplice de más asesinatos. Los crímenes de tu familia no son tu responsabilidad, Marcus. Te liberaste de eso. No limites tu futuro por su pasado. Eso es generoso teniendo en cuenta que no es generoso. Es necesario. Dylan se volvió hacia él. Si queremos curarnos de esto, si queremos que este lugar sea mejor de lo que era, tenemos que creer que la gente puede cambiar, que la próxima generación no tiene por qué repetir los errores de las anteriores. Tú has demostrado que es posible. Acepta el trabajo. Ayuda a proteger lo que importa. El alivio se reflejó en el rostro de Marcus. Gracias. Después de que se marchara, Dylan se quedó sola en el mirador, contemplando cómo el sol se ponía tras las cumbres occidentales. Pensó en Danny, en todos los mensajes telefónicos que había estado demasiado ocupada para devolver, en los 15 años que había pasado atormentada por la culpa y el dolor. El dolor no desapareció con la verdad ni con la justicia. Siempre estaría ahí, como una cicatriz permanente en su corazón, pero se había transformado en algo con lo que podía vivir, algo que la impulsaba a seguir adelante en lugar de frenarla. Valdés apareció a su lado, silenciosa y comprensiva. Se habían hecho íntimas en los últimos meses, unidas por un propósito común y un respeto mutuo. La antropóloga le había ofrecido a Dylan un puesto permanente en su equipo de investigación que estudiaba otros casos de injusticia histórica en la región. ¿Lista para volver?, preguntó Valdés. ¿Ya casi? Dylan sacó su teléfono y buscó una foto que había guardado de Danny cuando era joven, sonriendo a la cámara, con una mochila de senderismo y con ganas de aventura. Había imprimido y enmarcado la foto, la primera decoración de su nuevo apartamento. Lo he terminado, dijo en voz baja, dirigiéndose a su hermano, aunque él llevaba 15 años muerto. Encontré la verdad que buscabas. Me aseguré de que todos supieran lo que pasó. Me aseguré de que importara. Las montañas no respondieron, pero en la brisa de la tarde sintió algo parecido a la paz. Algunos secretos permanecían enterrados para siempre, convirtiéndose en parte de la tierra misma. Pero algunos secretos necesitaban salir a la luz. No importaba cuánto tiempo le llevara, no importaba el costo. Dylan Hart había sacado a la luz el secreto de su hermano. Había sobrevivido a los intentos de silenciarla. Había destapado una conspiración que había durado 2 siglos. Había dado voz a personas que habían sido borradas de la historia. Y ahora, por fin, podía descansar. Se alejó de la vista y caminó de vuelta hacia la multitud, hacia los vivos, hacia lo que fuera que viniera después. Las montañas siempre estarían allí, vastas y antiguas y llenas de historias, pero ya no tenía que cargar con todas esas historias ella sola. La verdad había salido a la luz, la carga era compartida, y en algún lugar, esperaba, Danny estaba en paz,
sabiendo que su muerte no había sido en vano. El sol se ocultó tras las cimas, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. En el crepúsculo, la lápida conmemorativa captó la última luz. Los nombres de la familia Hawthorne estaban grabados en profundidad y de forma permanente, por fin recordados, liberados por la verdad.